Ven, ya está aquí el señor Edwin Cabrera. Estamos en estos momentos en el Banco General de Transísmica. Y bueno, también está conectada con nosotros Cristi Ramírez en Washington, D.C. Buenos días, señor. Buenos días, Melissa. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de Arcamedia en directo. Hoy, viernes 1 de noviembre, o 1 de noviembre, como usted lo quiera decir, de 2024. Saludo también a los amigos de Ondas Chiricanas, así como a los que nos siguen en las redes sociales en la página web. Y bueno, preocupado aquí, Melissa, ¿Por qué preocupado. preocupado? Usted, Cristi, no vio si algo le pasó al señor, porque a Está ver, de verlo de blanco. blanco, o sea, me pareció como un golpe a la vista. Pero ¿será que le pasó algo? No sé. Cristi, tiene que prender el micrófono. Que yo también lo noté. Casi no reconocía muy bien qué había pasado. Oiga, pero Tengo que ¿cuál es decir, se le ve muy bien. O sea, cuál es el camisa y problema? blanca. Oiga, la elegancia, la de Francia, ¿no? A ver, profesores, 1 de noviembre, comienza el mes de la patria, los Es el Día colores, del Niño. el día, Ah, sí, cierto. Feliz día Muy a su pesar. del niño nos Cristi. acordamos tanto del Día del Niño, uy, el Día del Niño, sí, Muy a su pero, pesar. pero, pero espero que les guste, ¿no? La pinta. Y además estoy con la Corte Suprema de Justicia de fondo, ¿no? O sea, la paz, el equilibrio, la justicia. Sí. Y bueno, como siempre, muy imponente esos edificios allá en Washington, D.C. Oiga, aquí dice eh, Edwin Gutiérrez en el YouTube. Oigan, disimulen que no se note el odio a Trump que Yo le no lo tienen. odio. Recuerde que en Panamá nadie vota a la basura, porque él se refiere a vota con B. Allá lo que están es analizando de la votación con V. Acá en Panamá nadie vota, si es verdad, nadie vota a la basura. Eh, yo no sé si el tema es odio. La verdad que yo no espacio para odiar a nadie. Y además, el tema, esta es una decisión de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero yo les insisto en algo, y no en vano, pues este esfuerzo que ha hecho tanto Gonzalo como Cristi de estar allá para compartir con ustedes, los oyentes de Arcamedia, lo que está ocurriendo, el entorno que ellos están viendo, es porque, lo digo por una vez más, ojo, Estados Unidos es la potencia económica ibérica más importante del mundo. Eso es una realidad. Pero, y todas las elecciones que han ocurrido en ese país, pues claro que tienen un nivel de importancia por el peso que tiene, el peso específico que tiene ese país en el mundo. Pero estas elecciones tienen una particularidad, que el mundo, en distintas partes del mundo, está al borde de una conflagración de carácter mundial. Por La supuesto. invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra de misiles que hay entre Israel y Hezbollah y Hamas, del otro lado acá en el Asia, y siga sumando. Entonces, cuando uno escucha, y no es un tema de odiar, cuando uno escucha el discurso, el planteamiento de Trump versus el planteamiento de Harris, que no precisamente es una buena candidata, dicho sea de paso, uno dice, bueno, ¿de qué lado podría estar el balance si gana Trump y de qué lado podría estar el balance si gana Harris? Hay, Entonces, no hay- es un tema de odiar a nadie, es un tema de hacer el análisis del balance mundial. no solamente eso, sino es que yo también concuerdo porque pensemos que si, en términos de política exterior, lo que propone Harris y lo que propone Trump es bastante distinto. Lo primero que va a cambiar sería definitivamente el balance del apoyo que ha sido prácticamente completo del mundo occidental frente a Ucrania, porque por lo que representaría pues que Ucrania quede en manos de Rusia, además que fue una invasión como tal. Pero además la otra particularidad de específicamente Donald Trump, y esto se puede decir, y no es un tema de ser objetivo, odiar a alguien o no odiar a alguien, es que la candidatura de Trump sí es sin precedente, no solamente porque pues él tiene sus propios problemas legales y ha sido condenado, sino que hay informes, tanto un injunction por parte del Ministerio de Justicia, el equivalente del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, como el reporte que hizo la comisión bipartidista de lo que pasó en el 6, no solamente el 6 de enero, sino lo que pasó antes del 6 de enero, cuando él y un grupo de personas trataron de mandar electores falsos
a Washington, D.C., sería la primera vez que Estados Unidos, primero porque era la primera vez que un expresidente pues trataba de hacer eh, una, un intento tan claro de cambiar los resultados de lo que había ocurrido, pero además sería la primera vez que Estados Unidos elegiría un presidente que está condenado por la justicia. Y esto no es ser imparcial, esto es simplemente los hechos. Por eso es que tiene un agregado también incluso más sin precedente, porque es la primera vez que una figura como esta, condenada por la justicia, llegaría a sentarse en la Casa Pero no Blanca. solo eso, no solo eso. El tema legal es un hecho, o sea, no se puede obviar la realidad. Pero hay una realidad, es que el discurso del señor ha sido muy duro en contra de la democracia, ha sido muy duro en contra de los medios de comunicación. A ver, el señor minimiza lo ocurrido el 6 de enero. Fue él el que incentivó a sus seguidores a meterse al Capitolio. Pero O sea, no es cosa mínima. no, pero no solamente eso, sino es que pues se probó en las investigaciones porque están los mensajes de texto de la gente de su entorno. Otra vez, estos son hechos, esto no es una opinión, están los mensajes de texto de él y su entorno de cómo trataron de mandar electores falsos y no certificar las elecciones en, en distintos estados para tratar de cambiar el resultado. El discurso que él tuvo contra su propio vicepresidente, esto, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con las políticas de Trump. Eso es totalmente válido. Eso puede estar de acuerdo, te gusta lo que dice, no te gusta lo que dice, eso es la política. Pero lo que no podemos es empezar a llamar las cosas por lo que no son. Y todos estos hechos que estamos diciendo son hechos documentados, Y no es no una olvide, opinión. Sí. y no olvide el tema del acoso sexual, ¿no? De la Sí, o No, sea, agresión no, que sexual. O sea, todos sus el el temas, señor señor es un, pues, tiene, el generalizando sus señor es un temas personaje. legales. El señor es un personaje y a propósito de personaje, ya veo que está aquí conectado en el otro extremo geográfico e ideológico de Washington, D.C. En el otro extremo está allá en Beijing, don Richard Morales. Richard, buenos días acá en Panamá, buenas noches allá en Beijing. Días, muy buenas noches a todos. Y bueno, para aprovechar y meterme en la discusión, eh, creo que uno siempre se pregunta cuando viene una elección estadounidense cuál va a ser el impacto de la victoria de uno u otro candidato, ¿no? Creo que es la pregunta obligada. Y finalmente sobre Panamá, pero en general sobre el mundo, ¿no? Y en cierta forma uno tiene que jugar con esa especie de tensión que hay entre no tanto como uno cree va a cambiar, pero algo va a cambiar, en el sentido de que hay bastante continuidad entre la política exterior e interior de los diferentes gobiernos, ¿no? No es que la diferencia entre un Bush hijo y un Obama haya sido un cambio drástico en Estados Unidos, digamos, ¿no? Tienes que buscar ciertas políticas muy precisas que hayan, donde uno vea esas diferencias, ¿no? Pero creo que un elemento donde sí habría cambio, y lo mencionó ya Cristi, es el de la política hacia la guerra Rusia-Ucrania-OTAN, ¿no? Eh, y pareciera ser que Trump ha estado desde su primer gobierno dispuesto a una mayor cercanía con Rusia, pero pero manteniendo una misma animadversión hacia el país a donde yo me encuentro ahora mismo, que es China, ¿no? Y creo que él estaría ensayando esa estrategia geopolítica que viene de algunos estrategas de antaño estadounidenses, de no permitir que Rusia y China se unifiquen, sino tratar de jugar, de usar a Rusia en contra en contra de China, ¿no? Así que si uno le da el beneficio de la duda a Trump de decir esto responde a alguna especie de estrategia y no es simplemente impulsos o caprichos, uno pensaría que va por ahí la cosa. Tratar de meter a Rusia dentro del campo de Estados Unidos y la OTAN y generar alguna especie de contención contra China que Estados Unidos identifica como su rival a todos casos, porque el rival de Estados Unidos no es Rusia, porque Rusia no compite con Estados Unidos. El que compite y potencialmente supera a Estados Unidos en tecnología, en industria, es China. Por eso uno pudiera pensar que por ahí vendría, digamos, ese pero cambio Pero, Richard, pero ahí, Richard, ahí sí, un segundo, Gonzalo. Viendo ese primer argumento de política exterior que yo lo comparto, es cierto en general, y es un elemento que yo
lo respeto desde mi óptica, que ellos en política exterior son casi que invariables, ya sean republicanos o sean demócratas, pero sea quien gane, comparto ese punto, pero en el caso de Donald Trump, cosa que Gonzalo ha repetido aquí varias veces, si miramos hacia adentro, hacia el barrio, aquí, la región latinoamericana, eh, yo sí percibí que Trump tenía como un desprecio hacia Latinoamérica. Con costos vino una vez, dice Gonzalo, a una cumbre de presidentes en Buenos Aires y llegó, como decíamos cuando éramos chiquillos, tocó machín y se fue. Más nunca pasó por acá, por el patio, por la región. A diferencia de, sí, Bush y Obama y el otro, o sea, por Latinoamérica siempre dieron su vuelta, pues, procurando mantener una buena relación con sus vecinos. Buena, entre comillas. Y en el caso nuestro, Richard, particularmente de Panamá, todos los que estamos aquí en el foro o en la mesa, sabemos pues, que hay una relación muy especial entre Estados Unidos y Panamá, pues también tenemos que prestar la atención en qué es lo que va a terminar pasando, ¿no? Pero yo creo que ahí el cambio realmente con Latinoamérica de verdad no vino con Trump. Yo creo que el cambio de la actitud de Estados Unidos hacia Latinoamérica se fue consolidando en verdad, inició, para ser justos, en la era Obama, cuando Biden era el responsable de la política exterior. Ahí fue donde empieza, yo creo, a que Estados Unidos cada vez le fue importando menos y le sigue importando menos. Tal vez la retórica es distinta, pero en hechos, a Estados Unidos, ni bajo Obama, ni Cristi, bajo Trump, y no tanto Cristi, sobre Biden le ha importado mucho Latinoamérica, no con estoy excepción del tema seguro, migratorio. Cristi, no estoy seguro de eso cuando la presencia de China en Latinoamérica ha aumentado dramáticamente. Pero, Dice Richard Morales, el verdadero competidor de Estados Unidos pero es fue bajo China. Obama, fue bajo Bueno, sí, Obama, pero digo que ha ocurrido. No digo, claro. yo no me voy al tiempo en qué momento, sino al día de hoy, la presencia de China en Latinoamérica es una realidad que no veíamos hace varias décadas. Claro, sí, pero fue en gran Formalmente me parte, refiero, ¿eh? sí, en Pero gran sea por parte. los gobiernos, ¿no? Fue por descuido de los gobiernos de Estados Unidos y este como giro a no ver hacia Latinoamérica realmente empieza es bajo la era Obama, que después sí la siguió tanto Trump y de cierta manera la siguió Biden. Ahora, yo creo que para quien sea la próxima administración, el tema Latinoamérica va a tomar un poco de importancia por el tema migratorio. Tanto esa ha sido la campaña de Trump, el tema migratorio, y el tema migratorio pues pasa claramente por Latinoamérica. Y nosotros sabemos que lo que ha sido el talón de Aquiles de la administración de Joe Biden sigue siendo el tema migratorio. O sea que yo sí espero de cualquiera de los dos lados que se preste una atención particular a Latinoamérica solamente por el tema, o en gran parte por el tema migratorio. Pero, Cristi, ahí ese argumento se lo dio a los republicanos y a quienes apoyan a Donald Trump. Quien estaba encargada del tema migratorio centroamericano en la era Biden fue Kamala Harris. Y no pudo solucionar el tema. Eso es una No. realidad. Bueno, también los Ok, republicanos por lo que sea, mataron los argumentos que sean. la ley bipartidista para hacer la Bueno, reforma, por pero eso, sí, los argumentos que sean. sí, sí, La no, no te lo señora estoy era la discutiendo, encargada del tema migratorio en el Triángulo del Norte. no te lo estoy Y la discutiendo. cosa no salió bien. No, no, Eso por no. un lado. Y por otro lado, yo creo, profesor, a su análisis y el de Cristi, es que recordemos el viraje ideológico que tuvo América Latina en la era de Chávez. Es que era Chávez, Lula, Evo, Correa, Kirchner, que hicieron un bloque no antiestadounidense, pero sí mucho más independiente de los Estados Unidos. Y ese bloque hoy, mal que bien, todavía continúa. Vemos a un Gustavo Petro, vemos a una Claudia Sheinbaum, vemos a un Lula da Silva, vemos a una Xiomara Castro, que no están alineados a los intereses de los Estados Unidos. Sí, hay gobiernos que se han derechizado y son más cercanos a los Estados Unidos, pero es que ni siquiera Nayib Bukele, porque Nayib Bukele ha peleado infinidad de veces con los Estados Unidos. Entonces yo creo que Estados Unidos ha perdido un poco el poderío que tenía sobre la región. Uno, por los personajes que gobiernan los países. Y dos, por las corrientes ideológicas que han surgido
de hace 22 años para acá con la llegada de Hugo Pero, Chávez. Y a Y partir pero por, de en ese ese momento, todo lo punto, que ha salido. pero en y por la propia política exterior que han seguido los También. últimos tres pero gobiernos. cuidado, en ese punto rescato algo, más allá de los gustos o los disgustos. Todos esos que ha mencionado Gonzalo, sacando evidentemente Cuba y Nicaragua, pero sí incluyendo a Chávez, todos ganaron voto a voto su espacio de poder político. Ojo con eso, que no es lo mismo la década de los 60, donde sí hubo una agenda de Estados Unidos en Latinoamérica imponiendo dictaduras militares, y particularmente de derecha, naturalmente. Acá lo que yo rescataría de este comentario es que todos llegaron todos han llegado al poder voto a voto. Otra cosa es cómo se degenera el tema en Venezuela y pues termina siendo ya una dictadura. O sea, llegaron al poder voto a voto, pero una vez en el poder se hicieron de él y crearon esta dictadura. Pero en los otros países hay que reconocer que fue voto a voto que llegaron. No, Creo que pero además no creo- solamente el tema. Dale. no, una idea antes que intervenga Cristi, siguiendo lo que mencionaba Edwin, pero creo que ahí es importante digo, poner esto en perspectiva histórica, ¿no? Ver y así comprender cómo Panamá de alguna forma juega un papel de excepción en la región, ¿no? Y ahí nos obliga a nosotros a tratar de comprender por qué Panamá es una excepción en la región. La mayoría de los países latinoamericanos en la década de los 80 y los 90 están en una situación económica crítica, aplican esta política que se tiende a llamar neoliberal, a haber un debate alrededor de eso, pero se le tiende a llamar neoliberal de privatización de activos, apertura de las economías, flexibilización de su mercado laboral, todo eso que más o menos se implementa en Panamá también en los 80 y 90, ¿no? Eso que llaman el consenso de Washington. Eh, y en la mayoría de los países latinoamericanos hay un rechazo a esa política por sus consecuencias sociales, aumento de la desigualdad, la pobreza, sobre todo en los 2000. Así que esta era de gobiernos que se le pueden llamar progresistas o neodesarrollistas o de izquierda, como uno gusta, y ahí las etiquetas que uno use, pues que haga alguna diferencia, ¿no? Pero hay un rechazo generalizado a esas políticas que venían implementando los distintos gobiernos desde México a Uruguay, Argentina, bueno, menos Uruguay, ¿verdad? Eh, y, eh, y eso detrás los gobernantes que expresan ese rechazo a esa política neoliberal, que va desde Chávez a los Kirchner, a Lula, a Evo, y lo que ellos vienen trayendo es un intento de contener esas políticas o de echarlas para atrás. O esa es la expectativa de sus distintos pueblos, ¿no? Así que uno puede ver ahí, de alguna forma, una respuesta que pareciera casi que coordinada de la región, pero es porque la región sufrió las consecuencias de unas mismas políticas que los pueblos le atribuyen responsabilidad a Estados Unidos por haberlas impulsados. Pero un último elemento ahí, ¿no? Que yo creo que también es clave, es también que el mundo ha empezado a cambiar y el peso de Estados Unidos en la economía mundial y en la economía latinoamericana ha empezado a reducirse. El principal socio comercial de gran parte de los países latinoamericanos es o China o distintos países en Asia, y su dependencia sobre la economía estadounidense ha ido reduciéndose. Así que ahí también está ese vínculo de economía y política. En la medida que Estados Unidos es menos importante económicamente en la región, los países tienen mayor margen de maniobra para establecer relaciones políticas con otras regiones. El caso de Panamá es distinto, y ahí yo creo que es lo que viene el elemento este del caso panameño. Pero claro, pero el caso panameño es distinto en gran parte porque el modelo económico del país es distinto. La mayor parte de las grandes economías de Latinoamérica son países de commodities. Y sí, lo interesante cuando viene la alianza, cuando sacas a México de la ecuación, China es el mayor socio comercial de la mayor parte de Latinoamérica, porque cuando justo llegan la mayor parte de estos gobernantes a principios de los 2000, también coincide con el boom de commodities, que además viene con la gran expansión económica de China, que eso después o sea, se desacelera un poco para mitad de como del 2015, pero para ese momento China estaba creciendo y estaba comprando, sobre todo tenía una gran necesidad de commodities, lo que benefició a gran parte de los países de la región, Argentina, Brasil.
Y lo que pasa es que también viene la desaceleración de China y cuando empieza a cambiar los gobiernos. Para Panamá esto es distinto porque Panamá nunca ha sido un país exportador de commodities. Panamá no tiene industrias primarias, ¿no? Panamá no exporta muy poco, no compite a nivel de exportación. Entonces eso siempre te pone, como su modelo económico es distinto, es un país de servicios, siempre te pone en una situación distinta cuando son otros países que dependen de los mercados de los commodities, donde China jugó el papel más importante en los últimos 15 años. Pero hay algo que yo quiero destacar de los Estados Unidos a nivel internacional en el análisis que se hace. China, como dice Richard, se va a convertir en la próxima potencia del mundo económicamente, se estima para el año 2035-2037. No obstante, Richard, Christy, profesor, Melissa, Estados Unidos levanta la bandera de la democracia, algo que no pasa con los BRICS. Cuando uno ve a Putin, Erdogan, Modi, Xi Jinping, sí, son líderes de naciones que son que han crecido económicamente en los últimos años. El ejemplo de Turquía, India y China es de aplaudir. No obstante, había un retroceso drástico en los derechos, al menos democráticos, en India, en China y en Turquía. Entonces yo creo que Estados Unidos también representa a nivel internacional esa defensa a la democracia, al derecho a escoger y que no necesariamente uno tiene que ser autócrata para que las cosas mejoren, cosa que se ve al menos en la fotografía de los BRICS. Sí, y ahora yo todavía le tengo bastante, cuando uno ve el desempeño de la economía de Estados Unidos, en el mundo occidental es la economía que mejor se ha desempeñado por Está lejos, volando. está volando. Y gran parte del análisis que se hace de la razón de ser, del final, todavía donde China tiene, donde pues Estados Unidos tiene la ventaja, es en el famoso soft power, en la capacidad de innovación. Todavía la tecnología sale, si bien en la parte manufacturera se hace en Asia, se hace en China, todavía la parte de la innovación y el soft power sigue saliendo de Estados Unidos. Y por eso es que ahora viene la gran competencia que va a venir, me parece, bueno, no me parece, es la gran competencia que viene ahora entre Estados Unidos y China, es la pelea por la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene, como digo, tiene la ventaja de poder tener este soft power, pero China tiene acceso a los datos y la inteligencia artificial se alimenta de la cantidad de datos que uno tiene. China tiene mucho más acceso a datos de lo que tiene Estados Unidos. Y bueno, para traerlo pues aterrizarlo un poco a las elecciones, yo sí creo algo. Antes, cuando Donald Trump llegó a la presidencia la primera vez, la actitud de Estados Unidos, la actitud del mundo occidental frente a China era muy distinta a la que es ahora. Y si hay que darle pues crédito a, no sé si crédito al presidente Donald Trump, pero definitivamente logró cambiar el discurso, porque si hay algo en lo que los republicanos y los demócratas están unidos y donde tienen la compañía de gran parte del mundo occidental, por ejemplo, Alemania también tenía unas grandes relaciones con China y con Rusia, eso sí ha cambiado. Yo sí creo que Ok. estamos entrando a una polarización mundial en dos bloques, en el que ya si gana el republicano, yo sí creo que va a haber un cambio muy importante frente a la actitud hacia Rusia, pero a mí no me parece que si gana Trump o si gana Kamala, la actitud de Estados Unidos frente a China va a cambiar particularmente porque yo creo que hoy estamos en un mundo de competencias de imperio, ¿no? De los imperios que En suben y los ese, imperios que bajan. en ese punto, y antes de entrar a los temas locales, Richard, una curiosidad. eh, los medios allá en Beijing, en China en general, hablan algo de esto, de elecciones en Estados Unidos. Bueno, eh, se toca el tema internacional, el tema de las elecciones, de lo que he podido palpar, aunque honestamente con las dificultades propias del idioma, que también que es parte de ese elemento del soft power que mencionaba Cristi, ¿no? La capacidad de proyectar tu cultura. Y evidentemente la cultura anglosajona o estadounidense, si la queremos poner así, es casi que global, y el inglés es el idioma lo más cercano a un idioma internacional que hay. Pero en cambio el chino es un idioma, el chino mandarín es un idioma muy difícil. Eh,
y eso dificulta también esa capacidad de China de proyectar, digamos, su cine, su literatura, su música a otras partes del mundo, ¿no? Cosa que Estados Unidos no tiene esa dificultad, ¿no? Todos de alguna forma asimilamos a través del cine, de las redes, de la televisión, la radio, sus músicos, a la cultura estadounidense, ¿no? Pero dejándola por fuera de idioma, se menciona, pero hay mucho más énfasis digamos, en lo que está haciendo China en el mundo de las noticias que veo acá, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los BRICS, todo el tema de las relaciones con los distintos países africanos, asiáticos, pero admitiendo mis limitaciones por el tema del idioma de poder seguir las noticias. Y Pero sí siendo honestos, o sea, por las imágenes, no por lo que se oye, sino por las imágenes, sí se habla del tema. sí, sí se habla sí se habla del tema, no, no pareciera que se habla con ningún tipo de preferencia particular por uno que otro candidato. Lo que sí sería interesante, y estoy tratando de palpar un poco, es lo que se dice en las redes sociales en China, ¿no? Porque evidentemente en las redes sociales hay mucha mayor discusión y ya son los propios usuarios, ¿no? Que comparten, que dicen, y ahí toca navegar igual que las redes sociales de acá, todo se tiende a hacer con mucha jocosidad, con mucho relajo, con muchos chistes, con muchos memes. Pero sí, todavía estoy ahí tratando de penetrar en eso de las redes. Todavía dependo y uso las redes, son las que se usan acá en Panamá, ¿no? Em, eh, ahora, ahí sobre ese tema, digamos, del el papel yo creo que en torno a China definitivamente hay una política exterior común en cuanto a republicanos y demócratas. Creo que esa política exterior, estoy de acuerdo, sí cambia en torno a Rusia. eh, y creo que creo que lo relevante para Latinoamérica sin duda va a ser en temas como lo migratorio, como la guerra contra las drogas, aunque en lo migratorio, por ejemplo, también las diferencias han sido más cercanas en papel que en los hechos, ¿no? Los demócratas han mantenido la política migratoria prácticamente idéntica a la de Trump, algo que puede haber extrañado a algunos y tocaría analizar por qué, si todavía tiene relevancia, recordemos que cuando estaba terminando su periodo Obama, había una política de mayor apertura o relajamiento de las medidas contra Cuba. Recordemos la cumbre de las Américas, ¿no? Y ahí eso parece historias de antaño, ¿no? Cuando ya han pasado casi que 10 años, un poco menos. Y ese apretón de manos histórico, ¿no? Entre Raúl Castro y Obama aquí en Panamá. Llega Trump y echa para atrás las medidas, endurece las medidas contra Cuba. eh, pero después de eso llega Biden, que fue vicepresidente de Obama y uno asumiría que iba a continuar la política o retomar la política de Obama, pero no es el caso, ¿no? Mantiene prácticamente continuidad con lo que venía haciendo Trump, que es lo que refuerza esa idea de que las diferencias no son tantas en el fondo y que probablemente esto responde a una geopolítica estadounidense por encima de las diferencias partidistas, pero sin Oiga, negar que Trump sin duda tiene peculiaridades muy propias, que peculiaridades muy propias dentro de los candidatos usuales estadounidenses, ¿no? O sea, Trump no es simplemente un republicano más. oiga, quiero entrar a los temas locales, pero por asociación de ideas, ahora que Richard lo menciona, y le costó el puesto a la canciller de Argentina el voto en la ONU. Qué barbaridad ese señor Sí, Milei, ¿no? sí, Qué bárbaro. O sea, salió, salió el yo, comunicado ayer. Salió. sí, lo que pasa ahí, Cristi, es que yo me salgo del análisis ideológico con el tema Cuba o con el tema izquierdas o derechas y objetivamente, o sea, me salgo del esquema ideológico para decir, el bloqueo a Cuba fue objetivamente un fracaso. Sí, No tengo nada que ver si Fidel Castro fue bueno, malo o regular, esa es otra discusión. El bloqueo articulado por Estados Unidos y en donde Latinoamérica le hace coro a Estados Unidos fue un fracaso. El propósito final, ¿cuál era? sacar a los Castro y ahí sigue. Evidentemente, y no lo lograron. Estamos en el 2024 y el bloqueo no logró ese objetivo. En consecuencia, fue un fracaso el bloqueo. Que en Sí, el 2024 en la ONU se haya planteado una vez más la solicitud, la petición, no sé cuál es la palabra exacta, que dicho sea de paso, Panamá votó también a favor de que se acabe con el bloqueo.
es consecuente con la realidad. Ahora, entre eso y que le cueste el cargo a la canciller argentina, eso se va al otro extremo también, ¿no? Y tomando en cuenta que no es una votación que genere algún tipo de cambio. O sea, No. los votos en la Asamblea General no producen cambios, es más un tema Ah, simbólico. Sí. exactamente. Sí, yo creo que sí, yo también concuerdo. A estas alturas, a seguir hablando del bloqueo de Cuba, ahí están, siguen con, es una dictadura férrea y ahí la han mantenido y ahí sigue. No, Y ahí pero sigue. allá en la capital de los Estados Unidos están ustedes, tienen a la colega de ustedes, creo que se llama María Elvira Salazar, me parece, Sí, que es la congresista. La congresista. Uy, congresista, uy. dándole las gracias a Milei por haberla votado. Bueno, Yo, pero esta tipa, ¿en qué cabeza tiene esta tipa? No, pero es que si entendamos algo, aquí viene cómo responden las cosas internas. El lobby cubano es muy del fuerte. Partido Así. Republicano es un lobby que es una de las grandes razones que ha mantenido la política como está, es un lobby sumamente duro. Para la época de Obama, otro grupo de cubanos, porque yo me acuerdo que los entrevisté en ese momento, estaban tratando de buscar una solución y ellos eran los que estaban haciendo lobby con el Partido Demócrata para cambiar un poco la política, a ver si esto traía otro tipo de resultados. El tema pasó, en lo que en mi parecer fue que tampoco la idea de apertura dio ninguno de los cambios que el partido ni demócrata ni el lobby cubano que lo estaba apoyando esperaba. Y por ende, el lobby republicano, el lobby cubano, o sea, de las demografías más consistentes en el voto republicano que existen son los cubanos de Miami. Sí, Cristi, yo puedo No, no, estoy yo de estoy de acuerdo con acuerdo, el es un punto. fracaso de Sí, política, pero estoy de acuerdo con el punto es y un que fracaso de política. sé de ese lobby cubano que es muy poderoso y todo lo que queramos. Pero ese lobby cubano también tiene que jugar con las realidades. O sea, tú no puedes enfrascarte, y eso no solamente lo entiendo, sino que respeto el lobby cubano desde el punto de vista de lo que ellos han tenido que vivir e incluso sufrir al salir de su país. Dicho eso, tú tienes que manejar el tema político sobre la base de realidades, no sobre, sobre quimeras. Y la realidad es que el bloqueo fracasó. Esa No, es la es que Pero realidad. hoy Cuba está en completamente contra de de las cuerdas, acuerdo. ¿no? O sea, el gobierno de Díaz-Canel está casi que en un colapso a nivel Sí, 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 económico, sí. a Sí, nivel sí, sí. eléctrico. Eso no significa que va a caer. No estoy Pero ahí diciendo eso. están. Es un Pero, desastre, pero ahí pero están. sí. Entonces, yo le hago la pregunta, que es lo que hemos hablado de Venezuela. Que yo con el tema de Venezuela sí no hablo de un bloqueo porque ahí podemos adentrarnos en otro debate. Es, bueno, entonces, ¿qué se hace con Cuba? Usted levanta el bloqueo, quita el bloqueo. ¿Y usted cómo hace para acabar con una dictadura? Pero es que el bloqueo tampoco la acabó. Ahí ¿Es Es está. verdad? correcto. Así ¿Es es. verdad? Lo que Entonces, no acabó. ¿cuál es la solución? Bueno, Yo creo que la señor solución es Gonzalo. levantas el bloqueo y de ahí en adelante ya corresponde a las naciones libremente establecer qué pasos siguen, porque hay que recordar que un bloqueo, en términos históricos, es una medida de guerra. Es decir, ¿de dónde vienen los bloqueos? Los bloqueos vienen de cuando una nación que invadía a otra la sitiaba, ¿no? Y para evitar que entrara alimento, provisiones, hasta prácticamente forzar a la población antes que empiece a morir de Claro, hambre, de Richard, enfermedad, a pero, rendirse. O sea, por es supuesto, una pero, medida bélica, que tú a levantas ver, yo, la medida bélica y de ahí en adelante le toca. Ahora, y puede que a gente no le guste la forma de gobierno que tiene, eh, pero el punto no es ese, el punto es que no le corresponde a nadie imponerle a otros países su forma de gobierno y también reconocer algo, la existencia de bloqueos o políticas de castigo a otros utilizando, bueno, lo equivalente a bloqueos o sanciones, eso también termina influyendo en la forma que toman los gobiernos, ¿no? Porque prácticamente está forzando a esos países a adoptar estados que están permanentemente a la defensiva, ¿no? A la defensiva en términos casi que militares. Eh, Así que fuerzas a los países a cerrarse más. Y claro, pero ahí viene Richard, el lo que usted está argumento de queriendo si los decir, bloqueos cumplen o no sus cometidos, ¿no? pero, Históricamente muy poco, ¿no? pero lo que usted está queriendo decir, y yo ahí no lo comparto, es, bueno, si Estados Unidos levanta el bloqueo, ¿va a haber un respiro de democracia en Cuba? Yo creo que no. O sea, es Bueno, que vamos a eso seguir viviendo.
en un solo partido, o sea, las elecciones se escogen a través del Partido Comunista. O sea, lo que quiero decir de alguna u otra manera es que usted levanta el bloqueo, y está perfecto que lo levante. Eso no nos va a hacer pensar que en Cuba se va a respirar más democracia. Bueno, la prueba, No, y es un poco a lo que yo voy, que yo no sé cuál es el tema con Cuba, porque Cuba también representa un problema migratorio en este momento para Estados Unidos y para el resto de la región. Pero cuando vino la época de Obama, que eso era lo que se esperaba, y yo decía, si por tantos años no funcionó el bloqueo, tal vez exactamente un proceso de apertura, tal vez incentiva también a un proceso pues más democrático de una dictadura que tampoco ni siquiera se puede decir que llegó a punta de votos como Chávez, pues se tiró a un dictador y bueno, X. Pero a lo que voy es, también en ese momento, cuando hubo esa oportunidad, lo que resultó fue que, no, que se levantaron una serie de pues, sanciones, se le dieron una serie de permisos y no pasó absolutamente nada en términos democráticos, que era el trato original, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con Cuba? Yo tampoco sé. Yo no sé si más allá, al día de hoy, más allá del lobby tan importante que tiene el Partido Republicano, y a medida, pues que sí, si la crisis económica se agudiza y se incrementa la migración hacia Estados Unidos, con la crisis de Venezuela, que después de todo lo que ocurrió en las elecciones se va a agudizar todavía más, yo creo que de ahí es donde pues los Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, porque ya es un tema, es un conflicto, es un problema regional, ¿no? A medida que se agudicen los conflictos migratorios, yo supongo que se tomará otro tipo de decisiones o mire, se volverá a eh, poner el ojo a Cuba. yo comparto la opinión que me escribe acá el oyente. Dice, la fuerza del mercado tumbará al gobierno cubano. Primero le quita el discurso y la excusa a la incapacidad del gobierno. El tener la disponibilidad de productos les llevaría a entender a los cubanos que es un gobierno y no el bloqueo. Yo comparto esa opinión y era lo que le iba a reaccionar a Gonzalo. Sí, es que le quitas el bloqueo y cayó el régimen. No, no necesariamente. Y tengo que estar de acuerdo con Richard. El pueblo tendrá que definir qué es lo que quiere. Y nadie tendrá que venir con una receta de afuera. Listo, dicho ambas cosas, cuando tú esta población, y digamos ustedes si no fue lo que pasó en el norte de África, cuando tú ves que esta población comienza a recibir información de lo que pasa en otros países, cuando comienza a ver que, oye, ¿por qué aquel país tienen estas cosas y nosotros no las tenemos? ¿Por qué ellos pueden acceder a información y nosotros no podemos acceder a información? ¿Por qué ellos pueden tener internet libre y nosotros no podemos internet libre si no lo tenemos todo bloqueado? Cuando esa juventud, ya no hables de los viejos, esa juventud empieza a decir, ¿y por qué nosotros no y aquellos sí? Eso fue lo que pasó fundamentalmente en el norte de África. ¿Cómo se llama la revolución? ¿Cómo era el nombre que le pusieron? Eh, Eso fue lo que pasó y que no entendería por qué no va a pasar en Cuba. Ahora, en todos estos temas hay que tener, como me enseñó Aristides Calvani, paciencia histórica, que mucha gente no tiene. Paciencia Creo, histórica. Pero bueno, creo que ahí, 7, 5 minutos. Diga, no sé, diga. sé, queremos ir a los temas locales, nacionales, pero yo cerraría ahí por lo menos Sí, mi posición sobre el tema, que creo que es sencillo, se debe levantar el bloqueo en la medida que es una medida criminal que no tiene justificación alguna. Los bloqueos, las sanciones económicas le generan un perjuicio terrible a los pueblos, sobre todo a los sectores más vulnerables de todo pueblo, y lo que corresponde es levantarlo y de ahí en adelante corresponde al pueblo y a las demás naciones hermanas que quieran ver sí, internacionalmente cómo es se así. manejan los temas de cooperación y el otro el elemento ahí, digamos, en función de eso que creo que es clave es, eh, bueno, además de levantarlo, que hay que cuestionar esta idea de que le corresponde a algún otro país, en este caso Estados Unidos, hacer algo respecto a Cuba, de que tiene algún tipo de derecho, prerrogativa a determinar quién debería gobernar qué país y bajo qué forma de gobierno. A ningún país del mundo le corresponde estar dictaminando o tiene la autoridad moral, Estados Unidos no la tiene ahora mismo, de decir cómo debería gobernarse uno u otro país. Si levantamos si dejamos de aceptar esa premisa de que alguien tiene derecho a decidir eso, creo que las relaciones internacionales se pueden manejar de manera mucho más Sí, armónica, mucho estoy de más acuerdo. pacífica. Primavera árabe, gracias Eduardo. Primavera árabe, así como se denominó.
Oiga, entonces acá el presupuesto. Oiga, pero ¿Qué le antes vamos a pasa, Melissa? ¿Dónde está anunciarles. usted metida? Estoy yo acá en la Transísmica. Estoy en la Transísmica justo frente al Banco General, porque vamos a iniciar a repartir las banderitas. Hoy, justo hoy, 1 de noviembre. Así que, qué día más especial para seguir repartiendo las banderitas acá en el Banco General de Transísmica. Si ustedes Oiga, quieren sus banderitas, pueden pasarse por acá y vamos a estar junto con las estrellitas del Banco General repartiéndolas. El Diga, Día del Gonzalo. Niño, Melissa, el Día del Niño, el muy a santo Dios pesar de Cristo y Gonzalo. basta. No, basta. Oiga, yo le voy a Mira, decir, pero qué disgusto del señor porque hoy es el de día del verdad, niño. Qué ya, o barbaridad. sea, basta. Entonces si hubiésemos celebrado el Día del Niño, saquemos juguetes y regalemos juguetes, pues, no banderitas. No, pero es que Se así no reparten es. Pero es que banderas, así no es. Gonzalo. Así No. no es. Qué barbaridad. Mira esa imagen, Melissa, lo único bueno de la imagen suya es usted. La calle mal pintada, el tráfico. Venga, gracias. Mira, ahí está la mejor Ahí imagen. Vea, ahí está, está entregando banderas. estás feliz repartiendo banderitas, Melissa. Ay, pero no puedo ir más hasta allá, ya va, ya va. Oiga, pero cruza Puede ahí. pasar más adelante. Tírese encima del carro. Si esa es la gracia de la cobertura en vivo. Mira, Ay, ¿ves? ya va. Estás cometiendo Ya va, hasta una espérese. infracción ahí para que usted le dé la bandera. Qué bárbaro. Yo les digo y les reitero, este es una de las actividades que yo más disfruto cuando llega noviembre, el regalar banderas panameñas. Creo que vamos a regalar como, hoy no, o sea, a lo largo de toda esta semana, al final hemos regalado como 5.000 banderas. Son 5.000 vehículos que estarán circulando en el país con banderas que hemos regalado. Regalamos en el Super Extra de la 24 de diciembre, regalamos en la Caja de Ahorros ayer en la Vía España, hoy estamos aquí en el Banco General de la Transísmica regalando banderas. Esta tarde vamos a estar con los amigos de la Cervecería Nacional allí en el cruce de Ricardo J. Alfaro y Transísmica. Y lo que más me gusta de esta historia es con qué entusiasmo la gente pide la bandera. Y además, no solamente la pide, sino que la exhibe. Porque sí, yo respeto a quienes opinen diferente, pero el mes de noviembre los panameños los vinculamos y le ponemos hasta nombre y apellido. Mes de noviembre, mes de la patria. Y en lo que yo creo, no en la retórica, sino que yo sí creo mucho en la identidad de nación. Yo creo en la identidad de nación. Tú puedes ser, bueno, Gonzalo es venezolano, vive ahora en Panamá y en estos momentos está en Washington. Pero no por eso pierde su identidad de nación. Eso, yo sí creo en eso. El individuo puede que se identifique con aquel país, con aquel otro, pero su identidad de nación no la va a perder. Y es un concepto sociológico. Entonces, yo sí creo que exaltar esa identidad de nación para un medio de comunicación social es importante y por eso es que los invito a, fíjense lo que les voy a invitar, los invito a que estén pendientes a cada cambio comercial que vamos a estar haciendo aquí en Arca Media a lo largo de todo el día, porque en cada cambio comercial van a haber cápsulas históricas